Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Blaya. Voy a hacer la exposición de la guía 9 Matemática Fundamental, Funciones Polinomiales. Entonces dice, en el contexto de funciones existe una clase de funciones que se llama paramétrica de las funciones polinómicas. Una función polinómica tiene la forma de, tiene un cociente, una base y un exponente. Los exponentes siempre son positivos. Eh, los coeficientes A y pertenecen a los naturales y a n no pertenecen. Son distintos de cero. El entero positivo n, quien es el mayor de todos, es el grado de la función polinómica. El coeficiente de la variable de mayor exponente se denomina coeficiente principal y el coeficiente sin variable se denomina coeficiente o término independiente. Tenemos la función lineal. La recta es un objeto geométrico modelado a través de la ecuación y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el corte con el eje y. La recta y su ecuación fueron objetos de estudio en la sesión de plan cartesiano. En el contexto de las funciones, una función lineal tiene la forma siendo m la pendiente y b corte con el eje y. Entonces, para hallar la fórmula pendiente, para hallar la pendiente es la fórmula. Si la pendiente es positiva, la función es creciente y si es negativa, la función es decreciente. Si la pendiente es cero, entonces la función es una constante. Estudiar la función lineal permite abordar temas que vinculan variables que se relacionan de forma lineal. Tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, leer el problema, identificar las variables. En caso de que las funciones lineales identificar la variable independiente y dependiente, le permitirá encontrar la pendiente de la función. No utilizar la pendiente a la fecha para dar la opinión, pero no. Entonces tenemos la función cuadrática. Son funciones polinomiales de grado 2, es decir, tienen la fórmula donde A pertenecen a los reales y A2 es distinta a cero. Y tienen las siguientes características. La función cuadrática tiene una fórmula donde A, B y C pertenecen a los reales y A es distinto a cero. La gráfica de la función cuadrática es una parábola que abre hacia arriba. Y si A es menor que cero, abre hacia abajo. Si A es mayor que cero, abre hacia arriba. Cortes con los ejes. La gráfica de la función cuadrática cortan al eje y en los puntos de la coordenada 0, y. Este punto se encuentra a partir de la imagen x valiendo cero. Las parábolas son curvas simétricas respecto a una recta vertical con la ecuación x igual a b sobre que pasa por el vértice. Es decir, la curva que está a la derecha es similar a la que está a la izquierda. Como se evidencia en la gráfica, esta alcanza un punto más alto cuando ahora es arriba o un punto más bajo cuando ahora es abajo. Un punto más alto cuando ahora es arriba y un punto más bajo cuando ahora es hacia abajo y un punto más bajo cuando ahora es arriba. Este punto más alto, punto máximo o punto más bajo, el punto mínimo, se denomina el vértice de la parábola. El vértice de una parábola tiene las coordenadas que es ahí. De forma canónica, la función cuadrática se puede expresar de la forma canónica como f de x igual a x menos h a la 2 más k, llevando a cabo la completación de cuadrados para x desde su forma general. Entonces, nos dan una función. Dicen que si la función tiene la forma, determina el valor de la expresión. Entonces, lo que tenemos es, ya sabemos cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale D. Lo sustituimos en la expresión y nos da el valor. Ahora nos dice que si f de x es esta, determina el valor de f. Entonces lo que vamos a hacer, de f0, entonces lo que vamos a hacer es evaluar f0 en la función. Ahora nos pide determinar si es posible el conjunto de puntos de intersección de las gráficas de las ecuaciones
Entonces lo que hacemos es coger una ecuación, despejar la x, sustituirlo en la segunda ecuación. Al sustituirlo, nos damos cuenta que podemos factorizar y nos queda una ecuación cuadrática, igualamos a cero, la hallamos con la discriminante y el resultado nos dice que no hay posibles soluciones no reales porque el número es negativo. Ahora nos piden determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto y satisface que y1 es igual a 4. Aquí tenemos los puntos para la pendiente. Entonces, lo que hacemos es hallar primero la pendiente y luego con la forma punto pendiente hallamos, reemplazamos los valores que tenemos ya de la pendiente y de x y para hallar la ecuación lineal de la recta. Ahora nos piden encontrar el conjunto de solución de las siguientes ecuaciones. Entonces, para A lo que hacemos es despejar x y nos queda raíz cuadrada de más o menos 5. Para la B, igualamos a cero, nos queda una ecuación cuadrática, reemplazamos, solucionamos y nos quedan las dos posibles soluciones. Aquí nos preguntan cuál es el grado de polinomio y como vemos en la inicial, el grado de polinomio es grado 6 porque es el mayor exponente. Dada la función cuadrática, determinar si la gráfica tiene cortes o interceptos en el eje X. Entonces, lo que hacemos primero es resolver. Lo podemos resolver con eh, factorizar, lo podemos factorizar con una ecuación cuadrática. Reemplazamos la fórmula y nos da los dos posibles resultados. Entonces, si tenemos cortes en el eje X y con la solución, lo logramos. Ahora, nos piden hallar la función lineal que satisface estas expresiones. Con la información que tenemos podemos hallar la pendiente, reemplazamos en la fórmula, llama la pendiente, luego buscamos en el punto pendiente, reemplazamos en la fórmula el punto pendiente y podemos hallar la ecuación final de la tabla. Ahora, aplicación función lineal. Negocio adquiere una máquina por valor de 250 millones. Transcurrieron 9 años, el valor es de 50. Escribe la función lineal que relaciona el costo de la máquina en función del tiempo transcurrido del uso. ¿Cuánto tiempo tendrá? Entonces, el tiempo inicial es cero y vale 950. Y en tiempo 9 años es 850. Entonces, aquí tenemos los datos para hallar la pendiente. Entonces, podemos hallar la pendiente y tenemos la ecuación de la recta. Tenemos la pendiente del tiempo y 950, que es el valor inicial. Ahora, para saber cuánto carece de valor, entonces lo que hacemos es, cuando el costo va a ser cero, entonces igualamos a cero, despejamos el tiempo y nos queda que en 85 años será cero. Ahora nos dice, el vértice de una función cuadrática tiene una forma algebraica, a distinto de cero. El vértice de una parábola tiene las coordenadas. El vértice de f de x es. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es hallar la coordenada del vértice. Entonces, como podemos identificar que es A, B y C, reemplazamos la fórmula y tenemos las coordenadas del vértice. Uno, la coordenada X. Ahora tenemos que hallar la coordenada Y, entonces reemplazamos esa coordenada X en la fórmula y nos da el vértice XY. Ahora nos piden analizar la función cuadrática. Entonces, determinar si la función alcanza un punto mínimo o un punto máximo. Entonces, lo que debemos hacer es con la fórmula del vértice, identificar el punto mínimo y el punto máximo. Entonces, primero, con la fórmula del vértice de menos b sobre 2 por a. Y luego el resultado lo evaluamos en la fórmula para que nos den las punto mínimo y el punto máximo. Ahora nos dice que debemos encontrar el valor extremo y explicar dónde se alcanza tal extremo. Entonces, el valor extremo es 4 tercios. Luego nos dice, a partir de la información en términos de intervalos de crecimiento. Entonces, A crece cuando A es mayor que cero. Es como 4 tercios es menor que cero, mayor que cero, decrece en menos infinito hasta 4 tercios y crece en 4 tercios hacia infinito.
Ahora, para encontrar los puntos con el corte y con el eje X, entonces, en caso de que existan, aquí tenemos una ecuación cuadrática. La igualamos a cero y con la ecuación cuadrática comenzamos a resolver. Y allí nos da los dos cortes que tenemos con el eje X. Ahora nos pide aplicar una función cuadrática. Un granjero tiene 1400 de cerca para encerrar un campo rectangular junto a un río recto. No necesita acercar el río allá las dimensiones del terreno con mayor área. Entonces, X es el largo paralelo al río y Y el ancho perpendicular al río. Entonces, la cerca debe medir 2Y más X. Entonces, tenemos la función que es X más 2Y es igual a 2400 metros, que es la cerca que tiene. Despejamos X y evaluamos el área. Despejamos X y evaluamos el área. Con este valor tenemos ya la fórmula área despejada, podemos encontrar el vértice y sustituimos el vértice en el área. Y nos dice que las dimensiones son el largo 1200 y el ancho 600 metros. Ahora nos pide aplicar acción de conjunto. Desde determinar el número de microorganismos a mediodía, 2 días y una semana. Entonces, al mediodía son 12 horas. Entonces, aquí dice que si el tiempo es menor a 12 a 20 entonces podemos aplicar la fórmula uno. Entonces, aplicamos la fórmula uno, reemplazamos el tiempo en 12, tenemos el valor. Para 2 días son 48 horas, entonces aplicamos la segunda fórmula porque dice que cuando t es mayor a 48 horas. Entonces, aplicamos la segunda fórmula, tenemos el valor. Y para la semana tenemos 168 horas, entonces aplicamos la tercera fórmula porque dice que t es mayor o igual a 48. Ahora nos pide determinar el cambio que hay en la población entre 2 o 3 días. Entonces, para 2 días ya la tenemos, son 92. Para 3 días hallamos, entonces reemplazamos en la fórmula 3, 72 nos da el valor. Le llamamos la diferencia y tenemos la respuesta. Ahora la forma canónica. Tercera la función en la forma canónica. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es factorizar y hacer la completación de cuadrados. Después de que tenemos la completación de cuadrados, podemos resolver y nos dar la solución de la forma canónica. Ahora, operación entre funciones. Hay que efectuar operaciones entre las dos expresiones de acuerdo al listado. Lo que debemos hacer es, lo primero simplemente debemos sumar las dos ecuaciones. En la segunda debemos hallar f compuesta de g. Entonces lo que tenemos que hacer es montar a g en f, igual para la c y para la d. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que yo hice fue la resta entre f y g y luego monté g en la solución y listo. Bueno, las funciones polinomiales definen a través de su cociente. Una función racional determina el dominio de las siguientes funciones racionales. Entonces, para la primera, el dominio son los reales excepto -4. Para la B, como resolvimos con ecuación cuadrática, tenemos que el dominio son los reales excepto 1, un tercio, coma 1. Y para la C, el dominio son los reales excepto menos raíz de 3, coma 3, coma raíz de 3. Nos dicen llenar la tabla con base en la función polinomial. Entonces, la primera función es de grado 5, el coeficiente principal es 3 y el término pendiente es 3 y así lo llamamos. El coeficiente principal va a ser el que tenga mayor exponente y el término dependiente es el que tenga x0. Para la z, primero resolví y después de resolver pues, me di cuenta que el grado es 2, que el coeficiente principal es 2 y que el término dependiente es 12. Ahora nos pide examinar diversas formas de la función lineal conforme varía la pendiente con soporte en el eje Y. Entonces,
Yo las evalué en GeoGebra y esas fueron las imágenes que quedaron. Ahora nos dice la función lineal creciente, hallar F1, F0, F1, F2. Entonces lo que hay que hacer es simplemente evaluar esos valores en la función. Cuando X vale cada uno de esos valores. Y los monté en GeoGebra para revisar cómo quedan las imágenes. Igual esta. Nos dan los valores, tenemos que valorar una función y aquí está en GeoGebra. Ahora nos dice que las gráficas de las funciones abren respectivamente. Entonces, yo la grafiqué. Entonces, la primera tiene espejo en el eje X, entonces abre de abajo hacia arriba. Ve, abre de abajo, sube. Y la segunda no tiene espejo y también es una parábola, entonces abre hacia arriba. Ahora dice, corten el eje X. ¿Puedo no cortar en el eje? Cabe la posibilidad. Bueno, dice que determinar el corte del eje Y en las funciones. Entonces, lo que debemos hacer es primero resolver la función. Esta es una función cuadrática. Ahora resolvemos con la fórmula de ecuación cuadrática y tenemos los dos cortes en el eje X. Ahora, eh, debemos hallar los cortes en el eje Y. ¿Cuándo cortan el eje Y? Cuando X es igual a cero. Entonces, evaluamos cero en la función y nos da el valor. Ahora nos dice, la gráfica de la función corta en el eje X n. Entonces, esta función también es una cuadrática, resolvemos con la fórmula de la cuadrática y nos queda que los cortes con el eje X son X es menos 3,0 y 2,0. Entonces es la B. Ahora, dada la función determinar los valores de X, tales que f(x) igual a 2. Esto demostrará que existen dos puntos posibles de ser posible cuya imagen es y igual a 2. Entonces tenemos una función cuadrática. Resolvemos con la ecuación cuadrática. Ah, sí. Igualamos en 2, que es cuando y es igual a 2. Esto nos ayuda para... Igualamos a cero, hacemos la ecuación cuadrática, resolvemos la ecuación cuadrática y tenemos los puntos de X. Ahora nos piden hallar el vértice. Entonces, primero tenemos la fórmula del vértice. Tenemos el valor, reemplazamos en la fórmula. Y luego, ahí hallamos el vértice, un vértice. Y luego lo evaluamos en la función para hallar el otro pedazo del vértice, que es cuando es y, entonces ahí tenemos los valores. Ahora la pendiente de la gráfica de la función lineal. Entonces, tenemos los valores, reemplazamos la fórmula, hallamos y es 1. Primero ubicamos los puntos. Teniendo los puntos, hallamos los valores, teniendo los puntos y con los valores los sustituimos en la fórmula de la pendiente y tenemos la ecuación. Ahora nos dice, dice que el dueño de la fábrica de cafeteras establece que cuesta 22.000 producir 90 cafeteras en un día y 46.000 fabricar 200 también en un día. Supongamos que la relación entre el costo y el número de cafeteras es lineal. Debo obtener la función que expresa esta relación. Y hallar el costo de producir 120 cafeteras en un día. Entonces tenemos los datos para hallar la pendiente. Ajá, tenemos los datos, tenemos la fórmula y tenemos la pendiente. Y luego tenemos el costo, tenemos la pendiente y tenemos la cantidad de cafeteras. Igualamos, resolvemos para encontrar B. Cuando tenemos B, podemos plantear la fórmula. Ahora bien, nos piden que debemos hallar el costo de producir 120 cafeteras. Entonces reemplazamos en la fórmula y nos dan los valores. Ahora nos dice que establece la función cuadrática que satisface las condiciones. Entonces, lo que vamos a hacer en cada una es igual evaluar esos valores en la función.
Cuando hemos hallado cada una de las ecuaciones, cada una nos sirve para hallar un valor. F de cero nos sirve para hallar C. Cuando tenemos C, podemos hallar A menos B. Cuando ya tenemos A menos B, podemos sustituir y podemos hallar el valor. Cuando ya tenemos todas las ecuaciones resueltas, podemos sumar las ecuaciones y nos va a dar el valor de A. Sustituimos para hallar B y entonces nos puede dar la función cuadrática con los valores encontrados de cada una de las ecuaciones. Ahora nos pide determinar los cortes, los ejes coordenados de la función. Entonces, los cortes con el eje Y cuando x es igual a cero, entonces evaluamos el cero en la función. Y los cortes con el eje X, para calcular los cortes con el eje X, igualamos a cero la función. Tenemos. Y entonces nos dice que no tiene cortes porque es un número negativo con el eje X. Ahora, determinar en caso que existan valores en el dominio de la función, tales que x es igual a menos 4, entonces lo que hacemos es igualar la función a menos 4, igualar a cero, nos queda una ecuación cuadrática, resolvemos la ecuación cuadrática y entonces ya nos dice que los valores que hacen que x sea igual a cero, nosotros hallamos en la ecuación cuadrática. Ahora nos dice determinar de ser posible las coordenadas de los puntos de intersección de las gráficas de las funciones lineal y cuadrática. Entonces, igualamos las dos ecuaciones, igualamos a cero las ecuaciones, nos queda una ecuación cuadrática, resolvemos con la fórmula de cuadrática. Ahora debemos hallar y para sustituir en la función. Entonces, como ya tenemos un valor positivo, eh, evaluamos primero ese valor positivo, nos da un resultado y luego tenemos como para una ecuación, cuando resolvemos la ecuación cuadrática nos dan dos valores, una positivo y una negativa, entonces evaluamos el positivo y luego el negativo. Y allí nos quedan los cuatro puntos. Ahora nos dice el modelo cuadrático, determinar dos números positivos cuya suma sean 100 y la suma de sus cuadrados sea mínima. Entonces, x más y es igual a 100 y la suma de x a la 2 más y a la 2. Entonces, primero vamos a despejar y, luego vamos a sustituir en la fórmula para hallar los valores. Nos queda una ecuación cuadrática en la cual podemos encontrar el vértice. Y los dos números son 50 y 50 y la suma mínima va a ser 50. Ahora nos dicen que si f de x es igual a menos 9x más 2, multiplicar la expresión que queda. Entonces, ¿qué debemos hacer? En la función debemos reemplazar lo que nos están dando la expresión, resolver y nos queda menos 9.